ese fundamentalismo surge precisamente como resultado de la corriente de la evolución de Darwin, porque, mire, todas las universidades de los Estados Unidos se crearon bajo el cristianismo, y se crearon bajo principios cristianos, y se crearon con hombres cristianos, y con juntas de directores cristianas. Es más, no vayamos a Estados Unidos, vengamos a Puerto Rico. Las universidades en Puerto Rico, a excepción de la Universidad de Puerto Rico, que es secular, todas las demás universidades se crearon con conciencia cristiana. La Católica de Ponce, el Sagrado Corazón, y la Interamericana en San Germán, y acá en Atorrey, o el Politécnico, o sea, se crearon con base cristiana. Vaya a buscar las bases. Politécnico un seminario. Sí, donde se graduaban de teología. En los Estados Unidos todavía Harvard tiene su seminario, Yale tiene su seminario teológico, obviamente, pero cuando usted ve a un teólogo de allí, sale con una teología conceptual, filosófica, pero no lo espere como un teólogo tradicional evangélico, ¿no? O sea, es otra cosa. Yo no estoy diciendo que es malo, pero estoy diciendo que es otra cosa, que no es lo que nosotros concebimos como el cristiano práctico. Ahora, ese fundamentalismo que surgió con el propósito de atacar la evolución, porque en las universidades norteamericanas, que se crearon con fundamentos cristianos, de repente ya no se planteaba la creación, sino que ahora se planteaba la evolución. Pues estos fundamentalistas dijeron, no, nosotros tenemos que volver a los fundamentos. Y de ahí que sale que son fundamentalistas, ¿no? Porque su mensaje era, hay que volver de nuevo a los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Pues los fundamentos es, número uno, la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Porque en el otro contexto no se acepta la infalibilidad de la Sagrada Escritura, sino se dice que la Escritura es un libro más de religión como cualquier otro. Entonces, número dos, otro fundamento, la divinidad de Jesucristo. Porque desde el punto de vista de la crítica de Rudolf Bultmann, Jesucristo es producto de José, no es producto del Espíritu Santo, ¿eh? Entonces, aquí hay que afirmar la divinidad de Jesucristo. Él no es un hombre, Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Hay que afirmar su nacimiento virginal. No se afirma la perpetuidad de la virginidad de María, pero sí se afirma el nacimiento virginal. Número 4, hay que afirmar el sacrificio expiatorio en la cruz por el pecado de los seres humanos, porque desde luego dentro de este contexto liberal, una de las cosas que se dice es que se reinterpreta todo el proceso vicario de Cristo, y en lugar de Cristo venir para enseñarnos a estar en paz con Dios, Jesucristo vino para enseñarnos un modelo de política social, de política económica, donde el reino de Dios no viene de arriba, el reino de Dios viene de aquí. Y entonces son los cristianos los responsables de hacer que todo el mundo sea cristiano, para que con una mente cristiana establezcamos el reino de Dios. Cosa que prácticamente se convierte en imposible, porque en Puerto Rico todos los gobernantes que hemos tenido son cristianos, católicos o no, son cristianos. Y en Estados Unidos todos los presidentes que se han tenido son cristianos, entre uno católico y los demás bautistas y presbiterianos y metodistas, y sin embargo no se ha logrado tener el reino de Dios tal y como está concebido desde el punto de vista escritural. Ahora, ese fundamentalismo formó la Alianza Evangélica, y la Alianza Evangélica lo que tenía como propósito era recoger a toda esa gente de las distintas denominaciones que no se tragaban el anzuelo del liberalismo teológico ni de la evolución de Darwin, para entonces empezar a desarrollar un mensaje
que se llamaba un mensaje fundamental, cristocéntrico, y tuvieron gran éxito, porque llana y sencillamente esa asamblea de cristianos, esa alianza evangélica, logró que aun cuando hubo bautistas que se hicieron liberales y modernistas, hubo bautistas que siguieron siendo evangélicos tradicionales, y así presbiterianos, y así evangélicos unidos, y así católicos, y obviamente este movimiento logró un sentido de cohesión del pensamiento cristiano tradicional dentro de los Estados Unidos, a tal punto que en el proceso finalmente las iglesias empezaron a recoger velas, y hoy en día, claro, se lo debemos también gracias a los científicos. La teoría de Darwin es como la teoría de Freud. Todo el mundo dice que Freud es el padre de la psicología moderna, pero los psicólogos ninguno le hace caso. Observe y verá. Todos los psicólogos dicen Freud es el padre de la psicología moderna, pero pregúntele si le hacen caso a la tesis de Freud, no le hacen caso. Lo mismo pasa con la ciencia moderna. Darwin es el padre de la ciencia moderna, pero hay un centenar de científicos que dicen que Darwin, todo lo que dijo no se puede probar, por lo tanto su tesis se ha reducido a una hipótesis y desde luego ya ha perdido valor en el campo científico. Y hoy en día, lejos de tener científicos ateos, la fe está logrando tener más hombres de ciencia en la experiencia cristiana. Un fenómeno interesantísimo por demás. Así que el fundamentalismo, que tenía como objetivo defender la ortodoxia tradicional cristiana, también generó otro problema. A ver si en 3 minutos lo resumo. Y es que por un lado resolvía, pero por el otro lado se creaban otras dificultades. ¿Hay alguien por aquí que tenga la Biblia de Scofield? Pero ¿saben lo que es la Biblia de Scofield, no? La Biblia anotada por Scofield. Ok. El fundamentalismo trajo como consecuencia de que se pensara en la infalibilidad de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, si la Sagrada Escritura es infalible, entonces lo que es importante es buscar la manera de probar la infalibilidad de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo se prueba la infalibilidad de la Sagrada Escritura? Que lo que diga el Nuevo Testamento concurra con lo que está en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que empezó a suceder fue una yactuposición, o una yactuposición de pasajes bíblicos, donde se han agarrado pasajes del Antiguo Testamento para sostener posiciones neotestamentarias y viceversa. Y desde luego, eso ha podido responder de manera beneficiosa tal vez a la afirmación de la inerrancia de la Sagrada Escritura, pero por el otro lado ha creado otra serie de dificultades dentro de las comunidades de fe cristiana, porque hay gente que llana y sencillamente van al Antiguo Testamento para probar una tesis y para imponerla dentro de una comunidad de fe. Por ejemplo, Scofield, dentro del movimiento fundamentalista, rechazó el concepto de la crítica bíblica y empezó a crear una Biblia comentada por él. Y esa Biblia comentada por él, yo no estoy diciendo que es mala, estoy diciendo que es comentada por él, ¿verdad? Creó el concepto del dispensacionalismo.
Y el concepto del dispensacionalismo tiene una lógica extraordinaria, porque en el dispensacionalismo Scofield lo que dice es, mira, vamos a dividir la historia de la humanidad en 7 dispensaciones. La dispensación de la inocencia, la dispensación del pecado, la dispensación de la ley, y por ahí siguió hasta que finalmente dice, ahora estamos en la dispensación de la gracia. Entonces, ubica a todos los cristianos de hoy en la dispensación de la gracia hasta que lleguemos a la 7ª, que es la dispensación de la eternidad y de la perfección. Cuando usted ve ese planteamiento, obviamente está muy lógico, pero ¿cuál es el problema del planteamiento? Que para poderse sostener en toda y en cada una de sus dispensaciones, tiene que buscar pasajes bíblicos antiguos testamentarios y pasajes bíblicos no testamentarios para sostenerse. Y esto tiene un problema. Tiene un problema. Mire, les voy a hablar de un problema bien reciente. No hace mucho, unos hermanos defensores de los valores morales, espirituales que yo defiendo, fueron a una emisora radial a acarearse con unos individuos también cristianos pero liberales. Y entonces, desde luego, el tema a discutir era ¿por qué ustedes que están en contra de que se permita el matrimonio de 2 hombres o de 2 mujeres, y por qué ustedes están a favor? Y inmediatamente pues empezó la discusión. Claro, los liberales empezaron a verlo desde el punto de vista filosófico humanista, ¿no? Y allá pues buscaban su texto bíblico y hablaban de su planteamiento. Pero los que postulaban el concepto fundamental no eran los más idóneos para los argumentos, y a uno de ellos se le ocurrió ir al libro de Levítico. Y digo, porque el Levítico dice que Dios no aprueba la homosexualidad. Y el otro individuo, que es un teólogo liberal, le dice, fantástico, dígame si todo lo que dice el Levítico usted lo hace. Porque el Levítico es el libro donde están todos los rituales de la ley. O los cumple todos, no cumple ninguno. Y le quitó la alfombra de debajo de los pies y lo tumbó. Porque ya ni sencillamente, o sea, no podemos jugar. Mire, las personas que hacen teología a base de textos, usted va a descubrir que en un sermón dicen una cosa y en el otro sermón contrarian todo lo que dijeron en el primer sermón. Nadie puede hacer teología de esa manera, porque entonces, o sea, si para mí Levítico no tiene función en el 90% de lo que plantea para el cristianismo de hoy, pues no puedo buscarle un 10% para aplicarlo. Porque Jesús estableció la regla, o se guarda la ley completa, o no se guarda. Cualquiera que yerra en una jota o en una tilde de la ley, la invalida por completo. Esa es la regla de Jesús. Entonces, los cristianos no podemos ir contra la regla de Jesús. Entonces, yo no estoy diciendo que la Biblia de Scofield sea mala, de hecho yo la tengo y utilizo algunos de sus comentarios. El problema es que no se puede, que no se podía hacer de esto una regla teológica, porque a la larga el liberalismo tenía argumentos teológicos fuertes para contrarrestar la postura del fundamentalismo, aun cuando el fundamentalismo tenía posturas sólidas para mantenerse en la posición, pero tal vez sus argumentos no eran los mejores.